la más cordial bienvenida. Desde la Cátedra de Administración se han realizado diversas videotutorías para acompañarles con la oferta académica. Mi nombre es Cinia Villalobos Rodríguez, tutora y expositora de la siguiente presentación, donde veremos el resumen de los capítulos 3, 4 y 5, tomadas del libro Administración 1. Iniciaremos con algo de historia. La estrategia y sus orígenes. Se dice que con la palabra estrategos los griegos definieron al general en jefe de un ejército. Después se convirtió en el arte del gerente. Con Pericles, el concepto se aplicó a habilidades administrativas, liderazgo, comunicación, poder, etc. Durante el periodo de Alejandro de Macedonia, la estrategia se refirió a la habilidad para vencer al enemigo. Edward O. Wilson, quien planteó el enfoque de la sociobiología al sintetizar los conocimientos de biología, genética y zoología y comportamiento animal, estableció la teoría general de la competición. Darwin, por su parte, estableció la teoría de la selección natural, modelo que existe en todo sistema y que no implica una estrategia. La empresa como un sistema se incluye en este modelo. ¿Vemos otros conceptos de estrategia? Definimos la estrategia, se dice, como el enfoque general de las acciones que se ejecutarán para alcanzar los objetivos. Si su estrategia es profunda y de largo alcance, entonces lo que gana con sus cálculos es mucho, de modo que puede ganar incluso antes de luchar. Si su pensamiento estratégico es superficial y de corto alcance, entonces lo que gana con sus cálculos es poco, de modo que pierde antes de dar la batalla. Por eso se dice que los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos van primero a la guerra y luego buscan ganarla. Tipología de las estrategias. Vamos a hablar de las estrategias políticas y las estrategias proactivas. Típicamente, la estrategia de ganar, perder. La mayoría de las organizaciones han establecido estrategias de ese tipo, tales como infiltración, confusión, división, ofensivas ciegas, desentendimiento y pasar la bola. Porque lo que una empresa gana, la otra lo pierde. Por eso se dice ganar-perder. Esta forma de competir ocasiona un fuerte desgaste de todo tipo de recursos y está muy lejos de lograr la optimización. Por el desconocimiento de la sinergia negativa que ocasionan y la falta de argumentos en cuanto a conocimiento y liderazgo efectivo. Con respecto a las estrategias proactivas, son aquellas de ganar, que implican una habilidad para la negociación y un criterio de alto sentido social, porque se tiene un enfoque sistemático e incluyente en el que aplican las estrategias como la acción inmediata, el trabajo en equipo, el desarrollo de acuerdos, incluso con competidores para repartirse el mercado y dar un servicio de clase mundial. Planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Se dice que es el conjunto de acciones que hace una institución en el presente con el objeto de lograr resultados a futuro y que le permitirán tomar decisiones con la mayor certidumbre posible. El modelo o plan que integra las principales metas, políticas y cadenas de acciones de una organización. La adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades. Modelo. Cuando hablamos de modelo, se dice que hace ganar guerras, esposas, esposos, elecciones, éxito en los negocios. En el fútbol también indica cómo se desarrollará el juego y en la política cómo se manejará la campaña electoral. Proporciona dirección y cohesión a la empresa con un sentido de propósito y de misión. Es la identificación sistemática de la oportunidad y peligros futuros que combinados con las fuerzas y debilidades proporcionan una base para la toma de decisiones ventajosas. Proceso de análisis de la situación. Se dice que el proceso de la planeación estratégica se inicia con un análisis statu quo que guarda la organización en relación con la situación imperante en el medio en que interactúa. Existen diversos marcos y modelos de análisis para examinar los eventos que afectan las organizaciones, como marco de McKinsey de las 7 S. Eso está en el libro en la página 83. Vamos a hablar del modelo de Lazo para entender el mercado y las variables que contemplan.
Antes de determinar la mezcla de mercadotecnia que definirá el paquete de satisfactores con los cuales se pretende satisfacer un mercado, habrá que entender precisamente a este mercado. ¿Cómo es? ¿Dónde compra? ¿Cuánto compra? ¿Cuándo compra? ¿Y por qué lo compra? ¿Cómo nos comunicaremos con él? Redes sociales, periódico, perifoneo, etc. Con este modelo se pretende lograr una mayor coherencia entre la oferta y la demanda, o sea, entre la oferta, que es la empresa, y la demanda, que es el mercado. Vamos a hablar de los ocupantes. Dice que las variables que contemplan son ocupantes. Se requiere delimitar un mercado, es decir, cuántos son, dónde están y cuál es su capacidad económica. Organización del producto de compra. Se deben establecer con claridad los roles de quienes intervienen en el proceso de compra. Objeto que se compra. Establecer el producto o servicio para el mercado empresarial. Distinguir entre necesidades y deseos del consumidor. Eso es muy importante. Y continuamos con las operaciones de compra. La compra del consumidor puede verse como una actividad de solución de problemas. Modelo de las P para determinar la oferta de satisfactores del mercado. Bueno, antes las empresas miraban solo su interior y producían sin conocer las verdaderas necesidades. Se vivía en la era de las ventas. Al considerar las necesidades de los consumidores y solo después dedicarse a la producción de satisfactores, se vive en la era de la mercadotecnia. Las empresas tienen su razón de ser en tanto satisfagan las necesidades y deseos de un mercado. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son las necesidades actuales? Pues la comida saludable, comida sin preservantes. ¿Cómo compramos? ¿Cuál es nuestro medio de compra? Hasta la puerta de nuestros hogares, hasta la puerta de nuestra empresa, que ya no haya que desplazarse a otros lugares para poder obtener el recurso que necesitamos o el producto que necesitamos. Eso es una necesidad del consumidor. Hablemos ahora un poquito de la matriz FODA o el análisis FODA. Son las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas. Se dice que las oportunidades, primero esta matriz sirve para identificar los activos y pasivos competitivos internos y externos de una organización. Entonces nos vamos a ver la parte interna y la parte externa de una organización. El nombre FODA de este práctico y útil mecanismo de análisis proviene de las iniciales de 4 conceptos que intervienen en su aplicación, es decir, con las siglas de las 4 palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Está la de origen interno y la de origen externo. Se trata de convertir esas debilidades que tenemos en fortalezas y esas amenazas en oportunidades. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de oportunidades: reducción de la cartera, fidelización al cliente, ofrecería crediticia. Debilidades: desconocimiento del producto por parte del funcionario, que el producto no sea atractivo para el cliente, puede ser falta de reconocimiento del producto. Amenazas: la competencia, normatividad, falta de continuidad en el plan de negocios o congestión de la plataforma. ¿Cuál puede ser una fortaleza de la empresa? Innovación en la fusión de créditos para obtener mejores créditos y mayores ingresos. Fácil acceso mediante página web. Calidad y confiabilidad del producto o reducción en la cartera morosa. Modelo de las 5 fuerzas para entender la rivalidad competitiva. Eso nace de Michael Porter, de la Universidad de Harvard. Elaboró este modelo, que examina las 5 fuerzas que tienen influencia sobre la estructura de la industria. Sugiere que esta estructura impacte el comportamiento competitivo de las empresas involucradas en la industria. Afirma que el comportamiento de la empresa afecta los resultados promedios de las demás empresas en esta industria. Conforme se incrementa la intensidad de las fuerzas, el ambiente de la industria se transforma con mayor hostilidad y la rentabilidad promedio de la industria declina o disminuye. Cuando hablamos del modelo de las 5 fuerzas, se dice que todas las fuerzas se encuentran presentes en la mayoría de las industrias. Sin embargo, es la intensidad de las fuerzas la que determina su repercusión en cualquier industria. Si la intensidad de las fuerzas se incrementa, entonces el ambiente de la industria se torna más hostil y la rentabilidad global de la industria disminuye.
Están las amenazas, competidores de la industria, intensidad o rivalidad. Amenaza con los nuevos competidores, poder de negociación con los clientes. Otra amenaza son los productos sustitutos, poder de negociación con los proveedores. Eso es importante, competidores en la industria, intensidad de la rivalidad. Ese es el modelo de las 5 fuerzas. Filosofía empresarial. El segundo paso para el modelo sugerido para realizar la planeación estratégica consiste en establecer y difundir la filosofía empresarial, que está integrada por las declaraciones de propósito, misión, visión y valores. Propósito, queda integrada a la conceptuación que tiene la sociedad al respecto de todo el sector industrial en que la empresa opera. Misión, es la frase breve, concisa, que da seguimiento y dirección de un equipo. La visión es la imagen clara y detallada de un individuo, una empresa o una nación. Tiene en sí mismo respecto a su futuro más o menos lejano. Y los valores. De eso vamos a hablar ahorita. El origen de los valores. Las creencias son ideas o principios que un individuo o una institución acepta como verdaderos y que le sirven de bases para sus actos. ¿Pero qué son esos valores? Es todo aquello útil, como lo vemos en este árbol, todo lo deseable, admirable para la persona, grupo, organización o país. Amistad, vida, tolerancia, compartir, sencillez, paz, alegría, amor. Tolerancia, que es importante en estos tiempos, es muy importante. La generosidad también. Establecimiento de los objetivos. Son el tercer paso del modelo de planeación estratégica y revisten una importancia primordial. La jerarquía de los objetivos también la vemos acá en esta pirámide. Propósito socioeconómico, la misión, objetivos generales de la organización, largo plazo, ¿verdad? Son los objetivos estratégicos, están los objetivos generales, los objetivos divisionales, los objetivos departamentales y de unidades y los objetivos individuales, objetivos de desarrollo, ya esos son los de desarrollo personal. Determinación de las estrategias. La estrategia se refiere a la forma en la cual competirá una empresa para posicionarse y expandir sus operaciones en el mercado. Bueno, y es que las estrategias denotan casi siempre un programa general de acción y un despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos amplios. Cuando hablamos de estrategia empresarial, se dice cuando las operaciones de la empresa están diversificadas en distintos sectores industriales y en diferentes regiones geográficas, es necesario establecer primero la estrategia de todo el corporativo para después proponer la de cada una de las unidades de negocios que la integran y así garantizar que esas se adecuan a la estrategia global. Porque la estrategia de una organización siempre constituye el eje central en torno al cual giran todas las actividades principales de ella. Cuando hablamos de la estrategia de negocios, vemos esas dos figuras, y es que son estrategias que se diseñan en particular para cada unidad de negocio del corporativo e igualmente sirve para afrontar las competencias cuando se trata de un solo negocio. No importa si el negocio es grande, si es pequeño, siempre tenemos que tener una estrategia o estrategias de negocio que nos permitan, que se diseñan en particular para cada unidad de negocio, ¿verdad? Que se diseñan en especial para X empresa. Entonces nos va a permitir afrontar las competencias cuando se trata de un solo negocio o bien cuando se trata de un negocio más grande. Mapas del sector estratégico. Son gráficos constituidos por partes de variables diferenciadas entre sí para posicionar con esos criterios a la organización y visualizarla en relación con la postura que guarda respecto a sus competidores. Por ejemplo, la matriz 3x3 de McKinsey. Se dice que mediante un cuidadoso y sostenido análisis de las variables que conforman esta herramienta es posible visualizar con claridad el lugar en que se encuentra la empresa en cuanto a la competitividad y oportunidades. Estrategias genéricas para afrontar la competencia empresarial. Las empresas buscan generar ventajas competitivas y se pueden explotar 3 grandes tipos de estrategias.
Costos, diferenciación y nicho. Bueno, costo, ser un producto de bajo costo. Se dice que debe ser un producto de bajo costo, alto impacto. Diferenciación, hacer un producto diferente a los demás, algo que los distinga de los demás. Por ejemplo, aquí les muestro algunas figuras, recientemente tomadas de fuentes primarias, y veremos el nicho, que es enfocarse a un segmento del mercado. Vemos unas caretas, cómo han ido también evolucionando las caretas, que antes se pegaban, habían unas que se pegaban y entonces no eran tan prácticas, pero ahora vemos cómo tienen una división y la separan. Vemos ahora cómo también están de moda los driver shower, para que tanto la mamá embarazada que quieren hacerle un baby shower no se puede hacer por el aislamiento social, el distanciamiento social. Entonces lo que se hace es que pasan en los carros y se dejan los regalos, después la familia los desinfecta, la burbuja social los desinfecta, la burbuja familiar los desinfecta y cada quien pasa, le da su regalito, puede ver al bebé de largo, a la mamá embarazada, le da sus felicitaciones y se retiran. De igual forma con una quinceañera. Esta foto fue reciente, junto con este carro que iba felicitando a la cumpleañera, van en el carro, le ponen sus globos, entonces todos estos hacen esa diferenciación, ¿verdad? Hace un producto diferente a los demás. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay una comparsa. La comparsa mantiene su distanciamiento y si lo hacen más grande pueden observar cómo esa comparsa tienen todos sus mascarillas. Ninguno canta porque no se puede cantar. Entonces, se hace un producto diferente, un servicio diferente en este caso. De bajo costo, no incurrieron en la familia en un gran costo para la quinceañera, para la fiesta. Sin embargo, podemos observar cómo se tienen los amigos, pueden pasar a dejarle sus regalos. Se tiene una nueva iniciativa y pueden pasar a dejarle sus regalos. Vamos a hablar de las estratégicas generales de Porter ahora. Michael Porter propone 3 estrategias generales o genéricas, que son la diferenciación, liderazgo en costos y alta segmentación. Se les llama genéricas por ser aplicables a toda clase de situaciones competitivas. Estrategia funcional. Las principales áreas para el funcionamiento de cualquier empresa son las actividades de finanzas, producción, recursos humanos, mercadotecnia, además de logística, calidad, innovación, sistemas de información, entre otros, que en algunas grandes empresas por su relevancia estratégica se integran como una función básica en el diseño de su estructura. Para determinar las estrategias funcionales se usa como referencia la estrategia empresarial, en la cual se verifica que exista una coherencia con dichos criterios, entendiendo que las estrategias funcionales coayudan a la estrategia empresarial. Implantación de la estrategia. Bueno, aquí vamos a hablar de la implantación de la estrategia, que dice que exige el compromiso total de la alta dirección. Son un liderazgo transformacional y contingencial. Logra servir de guía para que todos encaminen sus esfuerzos a garantizar el éxito de las estrategias. Se debe garantizar el tener una cultura organizacional que responda a las nuevas necesidades. Establecer prioridades acordes con la situación que guardan los recursos, que sean factibles y sostenidas financieramente. Evaluación de la estrategia. Es muy importante evaluar la estrategia. Sistemáticamente se deberá evaluarse el desempeño tanto de las estrategias como de las personas responsables de su implantación, realimentando información para adecuar las estrategias a la realidad. Y eso es sumamente importante. Planeación táctica. Se especifican los detalles de cómo deben ser llevadas a cabo esas acciones dentro de un periodo más cercano. En un sentido amplio, la planeación táctica consiste en el uso de métodos para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos. Vamos a ver, técnicas y herramientas de planeación. Eso es otro de los capítulos del libro.
Investigación científica en el campo administrativo. ¿Y por qué ponemos esta figura? Porque se dice que la investigación en la administración es el estudio controlado, empírico y crítico de fenómenos de interés para quienes toman decisiones administrativas. En este caso vemos una muchacha, una laboratorista química, una científica, realizando la investigación respectiva mediante un estudio controlado, empírico y crítico de los fenómenos de interés para quienes toman decisiones administrativas. Es muy importante a la hora de solicitar también recursos. La función de la investigación en administración en la toma de decisiones es relativamente simple: proporcionar al decisor información útil e importante con lo cual llevar a cabo su labor. La naturaleza propositiva y sistemática de la investigación como instrumento para solucionar los problemas brinda una mayor garantía de contar con la información más relevante y confiable para la toma de decisiones. Eso es importante señalar que una investigación realizada correctamente proporciona resultados muy redituables. El proceso de la investigación en administración dice que consiste en una serie de operaciones que benefician al investigador, de la recopilación, el riesgo y el análisis sistemático de datos para ayudar a resolver problemas de toma de decisiones. Es un medio ordenado para investigar problemas. El proceso inicia cuando se reconoce que existe o habrá una situación en la que hay que actuar en un futuro próximo. Se inicia el proceso de la investigación, búsqueda de datos secundarios. Se dice que inicia el proceso de la investigación es como les dije, la búsqueda de datos secundarios, identificación y formulación del problema, análisis del valor de la información de la investigación. Si el valor es menor que el costo, no se realizará la investigación. Si el valor es mayor que el costo, entonces se indica lo siguiente: realizar la propuesta de investigación, determinar el diseño de la investigación, hacer el diseño de instrumentos de medición y efectuar el muestreo. Especificar el procedimiento para la recolección de datos. ¿Cuál va a ser ese procedimiento? Tenemos que especificarlos. Determinar el método para recolectar los datos primarios, planificar el análisis de datos y recolectar datos. Hacer análisis estadístico, elaborar reportes y evaluación de la investigación. La búsqueda de datos secundarios permite comprender la situación actual del problema. El uso de este tipo de información se lista en 4 categorías: reconocimiento del problema, aclaración del problema, formulación de opciones factibles y solución de problemas de investigación. Técnicas de programación. La candelarización se entiende como la asignación de diversas actividades que deben ser cumplidas en un intervalo de tiempo para el logro de resultados. Esta convierte las actividades en un programa de trabajo con el fin de alcanzar diversas metas u objetivos, es decir, requiere de acciones puntuales incorporadas a un calendario. De ahí que la programación es conocida también como calendarización. Un programa es un esquema donde se establece la secuencia de actividades que han de realizarse para alcanzar determinado objetivo y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus aportes y todos ellos eventos involucrados en su consecución. Para elaborar un programa es necesario seguir los pasos que se listan. Identificar y determinar las actividades que comprende el proyecto. Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. Interrelacionar las actividades, es decir, determinar qué actividad debe realizarse antes que otra, qué otras se dan simultáneamente y, por último, qué actividades deben efectuarse después. Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así como los recursos necesarios. Aquí, por ejemplo, vemos la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt ya se explicó en las tutorías pasadas, que se dice que se desarrolló en el siglo XX por Henry Gantt. No vamos a incursionar tanto en esto porque ya se profundizó anteriormente, como la gráfica de Gantt y la gráfica de Peart.
Aquí vemos rápidamente cuyos ejes verticales muestran las actividades que se deben ejecutar y los ejes horizontales el paso del tiempo que se requiere cada actividad. Pueden ser semanas, meses o años. Vemos como la técnica de PERT, técnica de evaluación y revisión de programas PERT, programas que permiten programar proyectos con mayor cantidad de actividades, descripción de una secuencia de actividades requeridas para concluir un proyecto relacionado con los tiempos y los costos asociados a cada tarea mediante un diagrama. La red muestra cómo la secuencia de actividades, el tiempo estimado de cada ruta y el tiempo total de las actividades. Simplemente es un diagrama que describe la secuencia de actividades necesarias para completar un proyecto y el tiempo o los costos relacionados con cada actividad. Vemos los procedimientos. ¿Para qué sirven? Primero, sirven para estandarizar las tareas cotidianas de una empresa. Son las guías detalladas que expresan un orden cronológico de operaciones y de lineamientos que especifican la manera correcta de llevar a cabo una actividad. Algunos ejemplos: trámite de pedidos, los tenemos por acá, requerimiento de inventarios, compras, ensamblajes, la realización de una cirugía médica, todo es un procedimiento. El despegue y el aterrizaje de la industria aeronáutica, la matrícula a una universidad y así en todos los campos empresariales. Los procedimientos se pueden plasmar por escrito de dos maneras: por medio de una descripción detallada plasmada en manual de procedimientos y por medio de un diagrama. La descripción de un procedimiento puede adoptar los siguientes estilos: de redacción continua, en forma de libreto, en la cual tiene dos presentaciones, por operación y por puesto, como hoja de instrucción de trabajo, y el método son las guías detalladas que muestran cómo se debe realizar un trabajo específico en forma secuencial y ordenada. Vamos a hablar del mapeo de los procesos. Se dice que es un método práctico de diagramar todos los pasos de un proceso que permite la eliminación del riesgo. Su objetivo es hacer una revisión extensa de todo el proceso y no solo de una parte que puede no resultar significativa, a fin de evitar la ceguera del taller, o sea, tener una visión reducida. El resultado de los mapeos de procesos serán los rediseños para generar procesos más amigables y menos riesgosos. Los diagramas que se utilizan están interrelacionados y tienen una secuencia lógica que ayuda a generar una fácil y completa visión de los procesos a evaluar. Su estudio detallado permite identificar los elementos: cuellos de botella, vacío en particularidades de responsabilidad en la ejecución, puntos ciegos en los cuales el proceso no es claramente monitoreable y procesos innecesarios. Previsiones administrativas. Entre los métodos de previsión cuantitativos utilizados se encuentran como los relativamente sencillos que utilizan datos históricos. Las principales previsiones que se realizan actualmente giran en torno al pronóstico de las ventas, analizando el mercado en cuanto a sus tendencias y prácticas de consumo, ya que esas desencadenarán una serie de acciones en todos los departamentos funcionales de la organización para adecuarse al nivel de actividad proyectado. Como dije, utilizan datos históricos sencillos como el de medidas móviles, la suavización exponencial, los métodos de tendencia basados en regresión, la descomposición de series cronológicas y los denominados aritma. Pronósticos. Son predicciones. Los pronósticos son predicciones de lo que ocurrirá en el futuro. Son una técnica que los administradores deben utilizar para evaluar el entorno en que se encuentra la empresa. Ese entorno puede ser externo a la organización, como las fuerzas o los factores que afectan su desempeño, o bien el entorno interno localizado dentro de la organización. Los pronósticos se pueden clasificar en dos tipos: cuantitativos y pronósticos cualitativos. Aquí vemos la definición de cada uno y vamos a ver los métodos de pronóstico, que son los causales, series de tiempo, cuantitativos y cualitativos. Los causales se desarrollan un modelo de causa y efecto entre la demanda y otras variables que permiten explicar mediante una ecuación matemática los valores de una variable en términos de la otra. Series de tiempo utilizan datos históricos para proyecciones futuras, pueden ser estacionarias o dinámicas. Cuantitativas aplican modelos
matemáticos a una serie de datos del pasado a fin de predecir posibles resultados, y cualitativos se utilizan en las situaciones inciertas a largo plazo. Los pronósticos son muy utilizados también cuando vemos la bolsa, cuando vemos qué acciones están bajando, qué acciones están subiendo, cuáles empresas están siendo afectadas, cuáles empresas pueden tener un rumor de afectación que no necesariamente es algo cierto, sino podría ser un rumor simplemente para que la gente venda sus acciones, lleven a la baja o lleven a la alza. Entonces los pronósticos es importante, ver todos esos, los causales, las series de tiempo, los cuantitativos y cualitativos es sumamente importante. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que los pronósticos son un poquito inciertos precisamente porque aunque tenemos ese modelo de causa y efecto entre la demanda y otras variables, ¿verdad? Y podemos tener variables que nos ayudan a tomar decisiones acertadas, pues el día a día es cambiante, es sumamente incierto. Entonces el futuro es incierto, podríamos decirlo en este momento para la toma de decisiones. Sin embargo, hay que tomar estas series de tiempo donde tenemos que tener también los datos históricos para proyecciones futuras, que esas pueden ser dinámicas. Para seleccionar un método de pronóstico se debe considerar el punto en el tiempo, influencia de los datos históricos y el juicio subjetivo, patrón del comportamiento de tendencia o no, tiempo y gasto, o sea, costo-beneficio. Los datos de venta históricos forman una serie de tiempo, lo cual es un conjunto de observaciones respecto a la variable, medidas de puntos sucesivos a lo largo de periodos sucesivos en el tiempo. Componentes de tendencia, componentes cíclicos, componentes estacional y componentes irregular. Hablemos ahora un poco del presupuesto. Se dice que la presupuestación es la coordinación de la inteligencia combinada en una organización entera en un plan de acción. Los presupuestos son programas en los cuales se les asignan cifras a las actividades. Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las actividades de la organización en términos financieros. El presupuesto es un cálculo anticipado de los ingresos y egresos de la operación financiera de una empresa durante un periodo. Y por supuesto, su principal función está en determinar la mejor forma de asignar y de utilizar los recursos, al tiempo que controla las actividades de la empresa posee en términos financieros. Vamos a hablar en relación las 7 formas de clasificar los presupuestos en relación con el nivel jerárquico. Se dice que pueden ser estratégicos o corporativos, tácticos o departamentales y operativos. Por la forma en que se calculan, pueden ser fijos o rígidos, flexibles o por programas. Por su utilización de operación de capital o financieros. En relación con el tiempo de empresa, con el tipo de empresa, públicos o privados. Podría ser la parte presupuestaria que es muy diferente tanto en lo público como en lo privado, que ya lo vimos en otra tutoría. En relación con su contenido, principales y auxiliares. En relación con su duración, puede ser de corto plazo o de largo plazo. En relación con su tendencia de evaluación, están los estimados y están los estándares. Presupuesto gubernamental basado en criterios del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Se dice que determinó en un anexo único la forma en que se recomienda la preparación del presupuesto de egresos. Entre sus principales características las tenemos acá. Y vamos a ver qué es el objeto, descripción, costo total del programa y la ejecución. Con respecto al clasificador por objeto del gasto, se dice que es un listado ordenado, homogéneo y coherente de los bienes y servicios que el gobierno del Estado requiere para realizar sus acciones. Clave programática presupuestal. Es un instrumento que permite el control de identificación del gasto, realizado por las dependencias y organismos de la administración pública estatal. Vamos a un tema de mucha importancia, el cual es la organización.
Y vamos a ver el concepto de organización. Se dice que en las ciencias administrativas, en la estructura o marco que se deriva del proceso de organizar, está la organización formal y la organización informal. Es un grupo de personas que colaboran conjuntamente y coordinan sus actividades para conseguir resultados y metas futuras. Entonces, eso es una organización, ese grupo de personas. Y con respecto a la organización formal, decimos que define límites a los que el trabajador debe ajustarse dentro de la empresa. Establece autoridad y obligaciones para que cada quien desarrolle sus tareas. Encausa el esfuerzo colectivo hacia las metas de la empresa. Establece la coordinación de acuerdo con una pauta. Con respecto a la organización informal, genera un ambiente menos tenso. Proporciona otro canal de comunicación, el no oficial. Proporciona un medio para satisfacer las necesidades sociales de los trabajadores y hace que la administración sea más eficaz. Postulado sobre la división del trabajo. Se dice que es determinar la forma en que han de dividirse las actividades de una empresa. Es la tarea que implica cumplir dos fases básicas. Diseño organizacional, que se refiere al patrón global de relaciones laborales formales, y el diseño laboral consiste en traducir esas relaciones formales en responsabilidades específicas. Departamentalización. Cuando hablamos de la departamentalización por funciones, cuando hablamos de departamentalización, se entiende como la forma en que se agrupan las actividades laborales en un área de trabajo delimitada, de manera que permita la especialización de las personas, como lo vimos en la figura anterior. Se agrupan todos los trabajos en departamentos, cuando es por funciones principales bajo sendos jefes, quienes se ocupan de una sola clase de trabajo y pueden concentrar en él todas sus energías con la mínima desviación. Departamentalización por productos, tiene sus ventajas y sus desventajas también. Cuando hablamos de las ventajas, dice que se concentran atención y esfuerzos en líneas de productos, facilita el uso del capital, instalaciones, habilidades y conocimientos especializados, permite el crecimiento y diversidad de productos y servicios, mejora la coordinación de actividades funcionales. La responsabilidad de utilidades recae en el nivel divisional. Proporciona un campo de capacitación medible para los gerentes generales. ¿Cuáles son sus desventajas? La departamentalización por productos. Requiere de más personas con habilidades directivas, dificulta el mantenimiento de servicios centrales económicos, acentúa el problema del control por parte de la alta dirección. Departamentalización geográfica o por zonas o territorios. Las ventajas: se descentraliza la responsabilidad, hace énfasis en mercados y problemas locales, mejora la coordinación en la región, se aprovechan las economías de las operaciones locales, hay mejor comunicación directa con los intereses locales, proporciona un campo de capacitación medible para los gerentes generales, requiere más personas con habilidades gerenciales, dificulta el mantenimiento de servicios centrales económicos y puede requerir servicios como personal y compras en el nivel regional. Vamos a ver departamentalización por clientes. Sus ventajas: los esfuerzos de la empresa se concentran en las necesidades de los clientes, hace sentir a los clientes que cuentan con un proveedor comprensivo, mejora la pericia en el área de atención al cliente. ¿Cuáles son sus desventajas? Puede dificultar la coordinación de operaciones entre demandas contrapuestas con los clientes, requiere de administradores y equipo de soporte experto en problemas de los clientes, y no siempre es posible definir claramente el grupo de clientes. Departamentalización por funciones. Cuando hablamos de departamentalización por funciones también, de igual forma tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas: hay una gran economía, una gran ventaja económica, que utiliza la tecnología especializada, usa habilidades especiales y la capacitación se simplifica. La desventaja de la departamentalización por procesos o equipos es la coordinación de departamentos se dificulta, la responsabilidad de las utilidades recae en la cima. Es un modelo inconveniente para el desarrollo del personal directivo por el énfasis en el proceso.
Departamentalización matricial. Es el diseño estructural según varios especialistas de diferentes departamentos funcionales. Están asignados para trabajar en uno o más proyectos. Es una estructura basada en equipos, como lo podemos ver acá. Administración por comités. Bueno, esta administración por comités es muy importante porque permite a los miembros de la organización intercambiar ideas, generar sugerencias, recomendaciones que puedan ser útiles para las unidades organizacionales, desarrollar nuevas ideas para resolver problemas organizacionales existentes y ayudar en el desarrollo de políticas organizacionales. Está el directivo, el ejecutivo, el de vigilancia, consultivo, formales, informales. Todos esos tipos de comités se pueden dar, inclusive en nuestra sociedad, parte de nuestro residencial donde vivimos. Tramo de control. Se refiere a la cantidad del personal de un administrador supervisa directamente en forma eficiente y eficaz. Existen dos razones por las cuales es importante. El tramo de control afecta la utilización eficiente de los gerentes y el desempeño efectivo de los subordinados. Existe una relación en un tramo de control y la estructura organizacional. Vamos a ver ahora lo que es el diseño del trabajo. Es la manera en que se combinan las tareas y responsabilidades en cualquier puesto individual. Se le puede definir como la asignación de actividades laborales, deberes y responsabilidades de los puestos organizacionales cuyo propósito es lograr los objetivos de la empresa. Alcance del trabajo. Se refiere al número y variedad de tareas que están incluidas en cualquier empleo. La cantidad de tareas que están incluidas en cualquier empleo. Profundidad del trabajo. Se refiere al grado de influencia que tienen los empleados sobre su ambiente laboral para que les permita planear y llevar a cabo su trabajo sin supervisión. Ahí nos vamos acercando al empowerment. Factores que deben considerarse para diseñar puestos. Variedad de habilidades son aquellas que exigen que las personas que los desempeñen usen amplia gama de habilidades. Identificación, identidad de labores, realización de un trabajo psicológicamente identificable. Puede ser dónde vamos a colocar a esta persona que tiene esta habilidad para atención al público, para ser un gerente en X división de trabajo, porque maneja muy bien no solamente el personal, sino tiene características y habilidades que le distinguen. Identidad de labores, entonces, la realización de un trabajo psicológicamente identificable. Autonomía, característica de una labor que permite una independencia razonable de supervisión y control arbitrarios y oportunidad para la interacción social. Es importante todo esto porque, como les dije, nos vamos acercando y nos vamos empoderando para que el propio trabajador se empodere de su acción, en su campo de acción. Diseño del trabajo. Algunos de los enfoques que más se aplican al nuevo diseño de los trabajos son rotación de puestos, que es muy importante, estar rotando los puestos, aumento de tareas de trabajo, equipos de trabajo integrados, enriquecimiento, lo cual favorece el equipo de trabajo, el trabajo en equipo, enriquecimiento del trabajo, grupos de trabajos autónomos, donde se puedan, como les dije antes, acercarnos aún más a ese empoderamiento que cada trabajador tiene que realizar. Autoridad. Se dice que la autoridad es el derecho a ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otras personas. Teorías o fuentes de autoridad. Teoría de la autoridad clásica o formal. Teoría de la aceptación. Bueno, la teoría de la autoridad clásica o formal dice que la autoridad tiene su origen en un nivel alto y de ahí se comunica hacia abajo, lícitamente de un nivel a otro. Teoría de la aceptación. Sostiene que la autoridad depende de la última instancia del consentimiento de las personas controladas más que la legitimidad de la norma. Teoría racional o legal. El administrador tiene derecho de impartir órdenes y sus subordinados están obligados a obedecerlo. Límites de autoridad. Bueno, y
vamos a retroceder un poquito. Con respecto a la teoría racional o legal, cuando dice que el administrador tiene derecho de impartir órdenes y los subordinados están obligados a obedecerlos, es muy importante, porque a veces se nos olvida mucho de esto, o el mismo administrador confunde y tiene miedo de dar alguna orden de una manera, aunque sea asertiva. Entonces debemos también tener esa prioridad y comunicación asertiva con los trabajadores, igual que los colaboradores tienen que tener están obligados a obedecer la orden. Límites de la autoridad: el nivel jerárquico, los planes de la empresa, la capacidad física y mental de los trabajadores. Delegación de la autoridad: proceso de asignar la responsabilidad y autoridad a las personas que apoyan al administrador. Principios de la delegación son: motive al colaborador. Es importante que usted motive al colaborador, que usted siempre tenga una palabra de afecto, de aliento para esa persona. Delegue tomando en cuenta el desarrollo y capacidad del colaborador. Para conocer el grado de progreso de su personal, hable con ellos informalmente y con cierta periodicidad. A veces hay directivos que no logran ese grado de progreso, ese grado de enlace, de ensamble, de comunicación con los trabajadores. Delegar demanda apartar tiempo necesario para ello. Delegar demanda apartar tiempo necesario para ello. Sea consciente en cualquier acción que tienda a contradecir, en vez de reforzar las áreas de actividad recién delegadas. Los deberes son las tareas y actividades que un superior necesita que alguien más realice. Otorgamiento de la autoridad para contraer compromisos, toma de decisiones, usar recursos y realizar acciones necesarias para cumplir tareas. Cuando la autoridad se delega, debemos asignar responsabilidades. Esto es, cuando a uno le dan derechos, también se le tienen que asignar una obligación correspondiente a ser ejecutada. Asignar autoridad sin responsabilidad crea oportunidad para el abuso y, por supuesto, nadie puede ser responsable sobre lo que no tiene autoridad. Para completar el proceso de delegación, el administrador debe crear compromiso y confiabilidad. Esto es, los subordinados deben ser considerados como responsables de llevar a cabo sus tareas en forma apropiada. Deben aceptar el crédito o la condena por sus acciones. Es sumamente importante. Vamos a hablar de lo que debemos evitar. Tomar las grandes decisiones por usted mismo, se puede hacer en equipo. Las tareas para ser realizadas y no otorgar el necesario grado de autoridad para hacerlo. Dar tareas para ser realizadas y no otorgar el necesario grado de autoridad para hacerlo. No, tampoco las herramientas, a veces no se les da. Usurpar la posición de un colaborador, eso tiene que evitarse a toda costa. No solamente porque no se va a permitir al colaborador empoderarse de su trabajo, sino también que se le está minimizando su labor. No dar información al colaborador para que pueda tomar las decisiones en su área de responsabilidad. Esto es muy importante. Si tiene un área de responsabilidad, el trabajador debe estar informado con la más exacto posible el día a día para que pueda tomar las decisiones que le competen de su responsabilidad. Dar contraórdenes a las de sus colaboradores, eso es otra cosa que se tiene que evitar. Etapas del proceso de la delegación de autoridad. Asignación de deberes por un administrador a su subordinado inmediato. Delegación de la autoridad, responsabilidad y obligación de respuesta. Y eso es precisamente empoderar al empleado y también obligación de la respuesta. Es importante, como lo vemos acá en las figuras, cómo se le está delegando las llaves. A veces parece algo, nos parece un poquito, no nos parece tan importante, pero sí es sumamente importante, porque le estamos delegando la confianza, no solamente las llaves, estamos delegando mucho más que eso.
Estamos delegando confianza al trabajador, responsabilidad, autoridad. Tenemos que saber delegar, saber que si un gerente no está en X momento porque salió del país, porque está en su casa, porque cualquier situación se puede presentar, el trabajador con ética va a cumplir y asumir su rol y su responsabilidad. Es muy importante. ¿Cuándo sale mal la delegación? Y bueno, la delegación generará problemas si se incurren en ciertas prácticas. Delegar solo trabajo sucio, trivial o aburrido, que no se justifique como una oportunidad genuina para el desarrollo personal. Esto muchas veces pasa en algunas oficinas, no en todas, tanto públicas como privadas, que se le da el trabajo sucio al más nuevo, por ejemplo, o trivial o aburrido, que no se justifique como una oportunidad genuina para el desarrollo personal. Entonces la persona carece de una motivación para realizar su trabajo con armonía y efectividad. Carga de tareas a un subordinado más allá de los límites de su tiempo, su capacidad, que ese trabajador tenga que llevarse el trabajo para su casa, tiene su familia, tenemos que pensar en que tiene familia, que tiene sus quehaceres, sus obligaciones extra laborales que también necesitan su tiempo. Entonces no podemos recargar las tareas más allá de los límites de su tiempo o de su capacidad, precisamente porque no las va a poder cumplir o no las va a cumplir bien. No hacer que corresponda la responsabilidad con la autoridad apropiada a fin de obtener los recursos necesarios para llevar a cabo la labor con éxito. No controlar debidamente al subordinado. Se controla de una forma asertiva, no imponiendo como en las figuras anteriores una autoridad grotesca, sino siendo asertivos en todo momento. Entonces, no controlar debidamente al subordinado, permitiéndole, si tiene un horario establecido o si el ámbito de acción del horario es abierto, también es la flexibilidad que debe tener con las tareas que debe desempeñar y realizar, con el cumplimiento de objetivos. Controlar excesivamente al subordinado. Cuando se controla en exceso ese subordinado, también va a caer en la desmotivación. Entonces ahí sale mal la delegación porque estamos controlando tanto que nos estamos a veces hasta desviando de los objetivos principales, de los objetivos, de las metas, de los alcances, de las estrategias, de los propósitos de la empresa, de la misión y de la visión inclusive. Cuando todas esas tareas no las cumplimos a satisfacción, cuando delegamos mal, pero si delegamos bien, asertivamente, positivo, de una forma importante, integral, donde nos comuniquemos, formemos trabajos en equipo y podamos realizar la autoridad como se debe, con sigilo, con respeto, siempre va a salir bien. Vamos a hablar de la centralización y la descentralización. Cuando hablamos de la centralización, los términos centralización y descentralización describen el grado general de delegación que existe dentro de una organización. Ventajas de la centralización. Se dice que hay una visión amplia de la organización, facilita la administración, puede aplicarse políticas y normas comunes, proporciona ciertas funciones de servicios de un modo rentable y es más fácil evitar decisiones incoherentes o conflictivas. Se entiende como aquella medida, la centralización, de concentración de autoridad para toma de decisiones desde unos pocos puntos de organización, como lo vemos aquí. Generalmente desde los niveles más altos de la jerarquía organizacional. La descentralización, en cambio, se sustenta en delegar la autoridad y la toma de decisiones hacia los niveles más bajos de la jerarquía organizacional, como lo vemos acá, que van hasta los departamentos. La centralización también tiene sus desventajas, que la autoridad está concentrada en un punto, veamos acá, o posición central. Un cuerpo controlador toma las principales decisiones, existe un enorme volumen de decisiones y se requiere tiempo adicional para el análisis. Hay sobrecarga de trabajo para la gerencia, acompañado de serias demoras en el proceso de la toma de decisiones. Puede dar lugar al autoritarismo y limita el desarrollo de administradores en mayor cantidad y calidad.
Y el de descentralización vemos que es más flexible. Se delega más la autoridad y la toma de decisiones hacia los niveles más bajos de la jerarquía organizacional, como vemos aquí. Entonces puede evitar todos esos errores que puede ocasionarse a veces con la centralización, descentralizando. Vamos a ver tipos de autoridad. Pueden existir dos tipos de autoridad principales de acuerdo con el tipo de poder en que se fundamentan: la autoridad de línea o la autoridad staff. La autoridad de línea se dice que es la autoridad fundamental dentro de una organización y refleja las relaciones superior-subordinados existentes, en las que se mantiene un administrador para dirigir a sus subordinados, con la responsabilidad directa del logro de los objetivos asignados. Autoridad de staff. Conforme las organizaciones se hacen más grandes y complejas, muchas de las responsabilidades de un administrador de línea requieren que éste reciba consejo o asesoría. Sus principales funciones son asesoría, consejería, servicio y control. Entonces esa es la asesoría que recibe la empresa de un experto. Herramientas de la organización. Para materializar el diseño de la estructura organizacional y el diseño laboral es necesario utilizar las herramientas de la organización. Entre ellas encontramos la descripción de puestos, la especificación de puestos, los organigramas. Estas herramientas en su conjunto conforman el manual de organización de toda empresa. Cuando hablamos de la descripción de puestos, se dice que es una relación escrita que delinea los deberes y las condiciones relacionadas con un puesto, proporciona datos sobre lo que el ocupante del puesto hace, cómo lo hace, por qué lo hace y demás. Responde a las siguientes preguntas: ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué tipo de autoridad tengo? ¿Quién es mi superior inmediato? ¿Quiénes son mis subordinados? ¿Con quién coordino mis tareas? ¿Cuáles son los recursos que se ocupan para desempeñar las tareas? ¿Y cuáles son las condiciones inherentes a mis tareas? Todas esas preguntas nos tenemos que hacer a la hora de la descripción de puestos. Es que hay muchas herramientas de la organización. Entre ellas encontramos los organigramas. Tienen que ser precisos, tienen que ser sencillos, uniformes, presentación y vigencia. Distribución formal de los departamentos de una organización. El organigrama gráfica es la gráfica que representa la estructura formal de la autoridad y de división especializada del trabajo en una organización por niveles jerárquicos, como lo vemos acá. Un ejemplo: Consejo de Administración está sobre la Dirección General, que tiene al Departamento de Marketing, el Departamento de Talento Humano, Proveeduría, Departamentalización y Administración y Finanzas, y estos a su vez tienen: el Departamento de Marketing tiene Ventas y Publicidad, Proveeduría tiene a Compras, el Departamento de Administración y Finanzas tiene Contabilidad, Tesorería y Recepción. También tenemos acá que el Departamento de Publicidad tiene una unidad, que es la unidad de informática. Es la representación gráfica de la forma que se organiza una empresa. Es el método más sencillo para expresar la estructura jerárquica e interrelación de los órganos que componen una empresa en términos concretos y accesibles. Siempre es importante que la mayoría son en forma de rectángulo y son uniformes, como lo podemos ver acá. Criterios para el diseño. Como regla general se debe usar un solo tipo de figura para la simbología para cada elemento integrante del organigrama. En este caso usamos como ejemplo los rectángulos. Se recomienda que los textos aparezcan horizontalmente, como lo vemos acá, así como utilizar rectángulos para representar las unidades, que fue lo que les acaba de decir. Los rectángulos deben ser dimensiones semejantes. En la medida de lo posible tienen que ser semejantes. La disposición de las unidades en el organigrama deben ordenarse de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos que existen en la organización. Por ejemplo, nos vamos a poner aquí informática arriba, si es una unidad, y tenemos la dirección general arriba. Para mostrar los diferentes tipos de relaciones que se presentan en una estructura se emplean líneas, como lo vemos acá.
siempre se representan, se unen por líneas. ¿Ven? Eso es lo que tiene que utilizarse, líneas. Entonces estamos utilizando rectángulos, que es un aspecto bastante uniforme. Inclusive lo podemos separar por, como lo vemos acá, por colores. Dependiendo, hay organigramas muy grandes, hay organigramas más pequeños. Sin embargo, es importante hacer la representación gráfica en la forma en que se organiza la empresa, siempre tenerla a mano. Y bueno, esta ha sido todo por hoy. Le agradezco mucho su atención y esperamos vernos pronto.